Venezuela atraviesa horas de angustia tras los fuertes terremotos que han sacudido al país mientras la actividad sísmica continúa. La cifra oficial de fallecidos supera los 1.400 y aún hay decenas de miles de desaparecidos. En medio del dolor también surgen rescates sorprendentes y una solidaridad admirable. Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Casi 7 millones de personas podrían verse afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela que han causado al menos 1.430 muertos y provocado decenas de miles de desaparecidos, según estimaciones de la ONU. Familiares y voluntarios buscan como pueden para encontrar sobrevivientes mientras crecen las quejas por la falta de apoyo gubernamental. Venezuela vive una tragedia sin precedentes en el cuarto día después de los dos devastadores terremotos del miércoles. El país lucha por rescatar a personas atrapadas aún debajo de los escombros. Según el balance del gobierno, más de 1.400 personas han perdido la vida y hay más de 3.000 heridos. Pero el dato más preocupante e impactante es que aún habría más de 50.000 desaparecidos. Mientras siguen llegando equipos de rescate de todo el mundo, el Estado venezolano y la sociedad civil intentan llegar con ayuda a las zonas más golpeadas por los sismos. Venezuela entró este sábado en su cuarto día de emergencia tras los devastadores terremotos del miércoles pasado. Los fuertes sismos sacudieron a 7 estados del país, aunque el más afectado sigue siendo el costero de La Guaira, donde al menos 100 edificios han colapsado. El gobierno encargado anunció la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada y el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones. Además, el gobierno confirmó este sábado la continuación del cierre de accesos y la militarización del estado de La Guaira, con la intención de asegurar el entorno para los equipos de rescate y prevenir riesgos sanitarios adicionales. A ellos se suman más de 1.600 rescatistas internacionales de numerosos países que buscan contrarreloj a sobrevivientes bajo los escombros. Sin embargo, en muchos lugares de La Guaira, la población busca solo con sus manos a sobrevivientes y ruegan porque lleguen equipos de apoyo especializados en labores de rescate. Ahí todavía hay gente, necesitamos maquinaria. Que hay personas, pero no hay maquinaria. Por favor, ayúdennos, por favor. Necesito que las maquinarias lleguen, planta, que tengan máquina, lo que sea, grande, máquina privado, pesada, público, lo que sea, internacional y nacional. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni siquiera una planta eléctrica para prender un taladro que hay ahí. Necesitamos el apoyo, hermano, el apoyo, por favor. Gracias. Expertos afirman que muchos de los edificios colapsados fueron construidos sobre suelos blandos, lo que agrava el peligro en caso de terremotos. Tras un sismo letal en 1967, el gobierno venezolano tomó medidas para actualizar los códigos de construcción, pero no está claro cuántos edificios se adaptaron para cumplir la normativa. No es la capacidad para una placa de un edificio de 12 pisos. Para eso se hace el diseño estructural y el ingeniero tiene que calcularlo. Eso es lo que se busca cuando se hace una estructura, pero no debería estar revestido con cabilla de media. Debería estar revestido con una cabilla de 3 cuartos o de 1 pulgada. No deberían tener ese tipo de cabilla en esa base. Mientras la ayuda internacional sigue llegando, la ONU alerta que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas por los peores terremotos en Venezuela de las últimas décadas. Pues sí, cuando ya entramos en ese cuarto día después de esos potentes terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos es cada vez más palpable. Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, acércame por favor a la situación actual en cuanto a las labores de rescate, cómo funcionan, la coordinación y además después de que se hayan vivido nuevas y fuertes réplicas. Sí, Ana, un saludo especial para ti y tu audiencia. En efecto, en la madrugada hubo réplicas que afectaron fundamentalmente al oeste de Caracas algunas edificaciones que ya estaban sentidas con el terremoto del día jueves. No obstante, toda la ayuda, todo el foco está hacia el estado La Guaira porque hay una cifra muy importante de fallecidos, de edificaciones prácticamente destruidas y entonces están allí haciendo todo lo posible porque llegue la ayuda internacional que recién llegó
ayer en la madrugada del día viernes. Entonces hay mucha preocupación porque cada día que pasa, cada minuto que pasa es crucial para la recuperación de víctimas. Ya van casi 96 horas de esta tragedia, Ana. Así que todos están dedicados a La Guaira, aun cuando hay otros puntos del país que por supuesto están siendo atendidos, pero lentamente, Ana. Elizabeth, durante una locución, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que el estado de La Guaira está militarizado para garantizar la seguridad. Pero siguen llegando, por otro lado, denuncias de la falta de ayuda gubernamental. ¿Cómo describen los vecinos la situación? Y me pregunto si hay presencia militar en las calles, ya sea en La Guaira o en otras zonas del país. Sí, Ana, en efecto, la denuncia vecinal ha sido fundamental para documentar lo que está pasando en el estado de La Guaira, ya que las vías de comunicación están bastante precarias como para acceder a ellas. Además, el gobierno bloqueó las vías y tiene un control estricto de quién entra y quién sale desde la madrugada de este sábado. En este caso, la presencia militar ha sido bastante tímida, al menos en Caracas, en donde hemos constatado que en el este y en el oeste de la ciudad, las labores de rescate y de recuperación ha sido de parte de funcionarios civiles como Protección Civil, como los bomberos, como funcionarios de las alcaldías y valerosos ciudadanos venezolanos que se han incorporado masivamente con martillos, cinceles, con sierras eléctricas, con palas para tratar de sacar de los escombros a sus compatriotas. Y también en el estado de La Guaira, la mayoría de la actividad de rescate ha sido de civiles y, por supuesto, la ayuda internacional que está llegando poco a poco, pero está llegando y se están salvando vidas, aunque la gente sigue muy desesperada, por supuesto, Ana. De eso quiero hablar ahora, de esa ayuda internacional que ya has dicho se ha puesto en marcha. ¿Está llegando a los puntos donde más se necesita o hay aún problemas de acceso, de coordinación? Sí, había algunos problemas de coordinación denunciados en medios de comunicación que responsablemente han señalado que por lo menos en el estado Falcón no ha llegado la ayuda necesaria y hay mucha gente que todavía en este instante pide ayuda. Es un estado costero, también en el estado Carabobo, donde hubo el epicentro del sismo. La ayuda está focalizada en Caracas, en La Guaira y están llegando, incluso hace unos minutos llegaron delegaciones de Europa. En todo caso, ya el gobierno está activando mecanismos de coordinación desde la madrugada de este sábado en una oficina especial habilitada aquí en Caracas, cosa que no se habilitó a principios de esta tragedia. Fue un hecho sobrevenido y el gobierno estuvo bastante desprevenido para atender esta situación, Ana. Lamento decir esto. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cómo transcurren las próximas horas. Elizabeth Hostos, como siempre, un placer. Un saludo hacia Caracas. Gracias a ti. Hasta pronto. Y ya lo comentamos, el estado costero de La Guaira se ha convertido en el símbolo más crudo del desastre en Venezuela, con edificios colapsados y miles de personas atrapadas entre montañas de escombros. Allí, a solo 30 kilómetros de Caracas, rescatistas, vecinos y voluntarios trabajan sin descanso, pero la población denuncia falta de ayuda y apoyo de las autoridades. El gobierno venezolano restringió este viernes, además, el acceso a La Guaira con el argumento de que la llegada masiva de voluntarios podría obstaculizar las labores de búsqueda y salvamento. Venezuela es uno de los territorios más sísmicos del Caribe. Se encuentra justo en ese límite entre dos placas tectónicas y está atravesada por tres fallas principales: Boconó, San Sebastián y El Pilar. Esto hace que el 80% de la población viva en zonas de alto riesgo sísmico. Tenemos en el estudio al historiador venezolano Tomás Straca. Señor Straca, bienvenido al estudio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Señor Straca, miles de viviendas fueron levantadas en áreas de alta peligrosidad sísmica. ¿Había conciencia histórica de este riesgo? Sí, había una idea bastante clara de los niveles de peligro que podía haber ocurrido, que se podían correr en las zonas en las que actualmente, por lo que he visto desde acá, concentran los mayores niveles de desastre. Lo había por estudios geológicos, lo había por el eslave de Vargas que hubo en el año 99, hace 30 años, que fue producto de otra cosa, por una crecida de ríos, había llevado también a una situación de tragedia, y lo había por lo que conocemos de los terremotos en el pasado.
habría que estudiar exactamente qué fue lo que salió tan tremendamente mal en estas edificaciones. Yo no estoy allí, yo no estoy supervisándola, no puedo dar una respuesta, pero sea lo que sea que pasó, no debió haber ocurrido por desconocimiento de que podía ser peligroso construir en esas zonas. Y sé que usted es historiador, pero sí me pregunto qué factores pueden explicar, cree usted que explican que edificios construidos hace no tanto ya no existan. La verdad, uno puede solamente hacer conjeturas, ¿no? Esto va a comenzar a ver ahorita seguramente estudios que vayan a hacer. Estaba viendo ahorita en el informe, bueno, lo que explicaba uno de los rescatistas cuando vio la placa. Algo ocurrió en la construcción. También hay otra cosa que es una variable que no se puede dejar de lado, que la magnitud de lo que ocurrió es muchísimo más grande de lo que había ocurrido hasta el momento, salvo tal vez en el terremoto de 1812, que sí fue también un doblete, fueron dos terremotos, uno después del otro, y tuvo consecuencias tan catastróficas como estas en muchas ciudades del país y particularmente en Caracas y también en Vargas, ¿no? Probablemente un terremoto que no hubiera sido tan catastrófico, o si hubiera sido uno solo, un terremoto de 6 grados, como lo que normalmente ocurren, a lo mejor no hubiera sido tan grave. Y en este caso, además, el segundo terremoto fue más potente y sigue habiendo una actividad sísmica intensa. Todo el tiempo. Desde una perspectiva histórica, ¿cómo se reparte la responsabilidad entre la naturaleza y las decisiones políticas? Es decir, ¿puede hablarse solo de una tragedia natural o también de una tragedia política que se ha manifestado a lo mejor en la figura de estos dos terremotos? Los desastrólogos que estudian el tema de los desastres naturales, los historiadores que estudian el tema de las tragedias, dicen que ninguna tragedia es natural, toda tragedia es social, porque un terremoto en sí mismo es un fenómeno natural, que eso no es ni bueno ni malo, es como el viento, como el cauce de un río. Son las decisiones de los humanos lo que convierten eso en algo trágico, bien sea por ignorancia, bien sea por la razón que sea, tu decisión de vivir en un sitio determinado o tu decisión después de haber tenido un conocimiento acumulado de emplearlo o no hacerle caso o simplemente no estudiar lo suficiente frente a él. Así que toda tragedia siempre es social. Y es social en su contenido, por la gente muerta también. ¿Hasta qué punto esta tragedia evidencia además la vulnerabilidad de los servicios públicos en Venezuela? En 27 años de gobierno hay una infraestructura de carreteras y autopistas preparada, por ejemplo, para transportar toda esa maquinaria pesada que se necesita a las zonas afectadas. Esto no lo podría decir con respecto a las autopistas y carreteras. Tengo entendido que la autopista para Caracas-La Guaira y las maquinerías pueden llegar, que el problema no está allí. Problemas puede haber en dos cosas que se me ocurren inicialmente, pero seguramente va a haber muchos más. ¿Qué se consiguen cuando llegan a los hospitales las personas que son rescatadas? Ese es un primer nivel de problema. Allí hay un nivel de vulnerabilidad importante. Y lo segundo va a ser el proceso grande, enorme de la reconstrucción. No solamente en estas dos zonas de La Guaira, donde vemos las imágenes más espectaculares, que es donde se concentran las demoliciones. En todo el estado, en todo el país, hay un montón de casas que no se demolieron, que no se cayeron, que no colapsaron, pero que han necesitado postes y infraestructura pública que va a necesitar una reparación para que sea funcional. Allí creo que se va a ver los niveles de capacidad del estado de respuesta. Una última pregunta me gustaría hacerle. ¿Qué lecciones históricas deberían guiar esta reconstrucción? Primero, todo lo que ha arrojado la historia sísmica, todo lo que se ha estudiado al respecto es algo de absoluta importancia para el establecimiento de normas y también para el conocimiento de quienes planifican y llevan adelante la construcción y el levantamiento de organizaciones enteras. Tomás Traca, historiador y que nos ha acompañado en el estudio. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, nos despedimos, como no, en Venezuela y con Venezuela, donde están a punto de cumplirse esas 72 horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras los dos potentes terremotos del pasado miércoles y, como comentamos, sigue habiendo gran actividad sísmica. Sismos que han dejado ya al menos 1.430 muertos, más de 3.300 heridos y decenas de miles de desaparecidos. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reabrió parcialmente, está recibiendo vuelos de carga con ayuda. Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales de casi una veintena de países para atender a las víctimas y, como comentábamos, que han comenzado con esas labores de rescate. En medio de la creciente presión, el gobierno venezolano informa que ha distribuido este sábado
2.600 toneladas de alimentos y agua potable en el estado costero de La Guaira, el más afectado, como sabemos, por los terremotos. Seguiremos muy pendientes de toda esta situación. En menos de 2 horas volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos. Gracias desde Berlín.